La primera ola de frío de diciembre siempre hace que Columbus parezca pequeño. El cielo cuelga bajo. El viento huele a gases de escape y a pavimento mojado. Y de repente, cada escaparate tiene brillantina en las ventanas, como si la ciudad intentara convencerte de que todo es cálido y seguro. Esa tarde, salí del hospital donde trabajo en el área administrativa, con mi credencial aún colgando contra mi abrigo, y ya podía sentir la presión de las fiestas creciendo en mi pecho. No del tipo divertido. Del tipo que te tensa los hombros incluso antes de que suceda algo. Mi coche estaba estacionado en el extremo más alejado del estacionamiento, donde las luces parpadean como si también estuvieran cansadas. Recuerdo el sonido de mis zapatos sobre el asfalto helado, la forma en que mi aliento salía en una nube y desaparecía, y como mis dedos torpes buscaban las llaves porque estaban entumecidos. Me había prometido a mí misma que esta temporada sería sencilla. Compraría un poco, dormiría un poco y tal vez, por una vez, no pasaría todo el mes preparándome para las expectativas de otra persona. Mi teléfono sonó cuando estaba a mitad de camino hacia mi coche. La pantalla se iluminó con papá, solo papá. Sin emoji de corazón, sin foto de contacto adorable. Solo 4 letras que de alguna manera cargaban el peso de toda mi infancia. Dejé de caminar. Ni siquiera lo pensé. Mi cuerpo simplemente se paralizó como siempre lo hacía cuando él llamaba, como si todavía fuera una niña pequeña esperando saber si iba a ser elogiada o corregida. Miré el nombre en la pantalla durante un segundo de más. Luego respondí, porque eso es lo que siempre hacía. Su voz llegó nítida y clara, como si ya estuviera en medio de una conversación. No preguntó cómo había estado mi día. No preguntó si estaba conduciendo, si tenía un minuto, si estaba cansada. Fue directo al grano. Lena, la Navidad es en mi casa este año. Vienen 30 parientes. Necesito que cocines, limpies y sirvas todo el día. Todo tiene que ser perfecto. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que él respirara, como si me hubiera entregado una lista de la compra y esperara que yo empezara a leérsela. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se quebró de forma pequeña y silenciosa. No una ruptura dramática, no un momento de película en el que una mujer se marcha furiosa hacia la nieve. Fue más como un hilo que, tras años de estar tenso, finalmente se rindió. Pensé en los años que había pasado tratando de que las fiestas transcurrieran sin problemas para él, tratando de hacerlo quedar bien, tratando de que todos estuvieran cómodos mientras yo me tragaba mi propio agotamiento como si fuera normal. Si estás escuchando ahora mismo, tengo que preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo mientras escuchas esta historia? En mi caso, estaba de pie en un estacionamiento helado después del trabajo, con las llaves en la mano, mirando mi coche como si pudiera salvarme, mientras mi padre me asignaba tranquilamente otras fiestas que nunca acepté. Él siguió hablando como si mi silencio fuera consentimiento. Lo quería de alta categoría. Esas fueron sus palabras. De alta categoría, no sencillo, no acogedor. No una comida comunitaria donde todos traen algo y se ríen de ello. De alta categoría, como la página de una revista, como si pensara que el centro de mesa adecuado podría ocultar las grietas de nuestra familia. Asegúrate de que haya buena comida, dijo, no de la barata. La gente viaja. Esperan algo bueno. Podía oír el débil sonido de un televisor de fondo en su lado, como si estuviera holgazaneando mientras programaba mi trabajo. Podía imaginarlo en su sillón reclinable, con los hombros relajados, el control remoto en la mano, ya imaginando los cumplidos que recibiría. No dijo gracias. No dijo por favor. No dijo, ¿puedes ayudarme? Dijo, necesito que hagas esto. Sentí un nudo en la garganta. Una parte de mí quería discutir. Tenía tantas palabras listas, apiladas como cajas en un armario. Trabajo a tiempo completo. Estoy cansada. No puedo tomarme días libres solo para prepararme para tu fiesta. ¿Por qué invitas a 30 personas sin preguntarme? ¿Por qué siempre asumes que lo haré? Pero sabía cómo iría esa conversación. Papá se quedaría callado de esa manera que tiene, la que indica que estás a punto de ser etiquetada como difícil. Diría que estaba haciendo un problema de la nada. Diría, la familia ayuda a la familia. Diría, mamá estaría decepcionada de mí. Mamá. Incluso después de que ella muriera,
Él todavía la usaba como una palanca. Me tragué mis palabras. Sentí que mi mandíbula se tensaba, mis dedos se cerraban alrededor de mis llaves con tanta fuerza que se clavaban en mi palma. Entonces me oí decir, con una voz que parecía pertenecer a alguien más valiente que yo, por supuesto, papá. Hizo un sonido de satisfacción, como si eso lo resolviera. Bien. Te veré este fin de semana. Repasaremos el menú. Colgó el primero. No me moví durante unos segundos. El viento empujaba contra mi abrigo. En algún lugar del estacionamiento, un corral para carritos de la compra traqueteaba como una jaula suelta. Miré mi teléfono, luego el oscuro parabrisas de mi coche, y pensé, no repasaremos el menú. Este año no. Entré en mi coche y me quedé sentada con las manos en el volante, sin girar la llave. Mi mente comenzó a reproducir las últimas navidades. Estuvo el año en que papá insistió en un costillar de primera y una mesa de postres como si estuviéramos organizando una boda. Él no pagó nada de eso. Lo hice yo. Recuerdo estar en la fila de la caja del supermercado con un carrito lleno de comida, viendo cómo el total subía más y más y diciéndome a mí misma que estaba bien porque era la familia. Estuvo el año en que decidió que necesitábamos quesos especiales y galletas saladas importadas porque venía su primo de otro estado. Lo vi hablar sobre cómo un buen anfitrión no escatima en gastos, y luego lo vi alejarse mientras yo sacaba mi tarjeta. Y luego estuvo el incidente del vino. Todavía puedo verlo como si estuviera sucediendo ahora mismo. Estábamos en una licorería, y papá estaba de muy buen humor ese día, bromeando con el cajero como si fuera el dueño del lugar. Vio una exhibición de botellas detrás de un cristal, del tipo con pequeños focos brillando sobre ellas. Señaló como un niño que ve un juguete. ¿Esas? Vamos a comprar esas. Me reí porque pensé que estaba bromeando. Luego miré la etiqueta del precio y se me revolvió el estómago. $800 cada una. Eligió 3. Recuerdo acercarme a él y susurrar, papá, esos son $2.400. Ni siquiera parpadeó. Dijo, es Navidad. La gente lo apreciará. Tú te encargas. Y lo hice. Me encargué. Me encargué de la cuenta, la cocina, la limpieza, la planificación, las decoraciones, el servicio, las sonrisas. Me encargué también que nadie pensó en preguntar quién se estaba encargando. Esa es la parte que te carcome si alguna vez has sido la persona que siempre interviene. Cuando lo haces en silencio, la gente empieza a creer que sucede por arte de magia, como si la comida apareciera porque existe una festividad, como si la casa se mantuviera limpia porque se supone que debe hacerlo, como si la persona que hace el trabajo no se cansara, no guardara rencor, no tuviera su propia vida. Para cuando llegué a casa, el cielo ya se estaba oscureciendo. El tráfico de Columbus avanzaba lentamente pasando junto a coronas brillantes y muñecos de nieve inflables, y sentía que veía a todos los demás vivir en una película navideña mientras yo estaba atrapada en el metraje, detrás de las cámaras, acarreando accesorios y limpiando desastres. Vivo sola en un pequeño apartamento en la zona norte. Nada lujoso, solo yo, un sofá que ha visto días mejores y un gato. Cuando entré, me quité los zapatos y me quedé de pie un momento, escuchando el silencio. El silencio era lo que había estado anhelando, no otra reunión, no otra actuación. Dejé las llaves en la encimera y miré la esquina de mi armario donde estaba mi vieja maleta. No era glamorosa. Tenía marcas de rozaduras y un tirador de cremallera roto que había arreglado con un llavero. Pero verla hizo que mi corazón se calmara, como si mi cuerpo reconociera la forma del escape antes de que mi mente lo asimilara por completo. No dudé. Simplemente abrí mi armario, saqué la maleta y la puse sobre mi cama. El movimiento se sintió automático, como si mis manos hubieran esperado años el permiso. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de papá. No lo olvides, 30 personas. Tenemos que impresionarlos. ¿Impresionarlos? La palabra hizo que mi mandíbula se tensara. David actuaba como si el objetivo de la Navidad fuera ganarse la aprobación de parientes que apenas veíamos, como si sus cumplidos valieran más que mi tiempo, mi dinero, mi dignidad. Escribí una respuesta, luego la borré. Escribí de nuevo, luego la borré también.
Ya podía oír su respuesta, goteando decepción. Podía oír la forma en que contaría la historia al resto de la familia. Lena está siendo difícil. Lena está estresada. Lena es dramática. Me senté en el borde de mi cama y respiré hondo. Pensé en mamá por un segundo, lo que todavía sucede cuando estoy en una encrucijada. Mamá había sido el pegamento silencioso de nuestra casa, la que suavizaba todo. Cocinaba porque quería, porque le encantaba alimentar a la gente. Pero también llevaba una tristeza que no entendí de niña. Ahora me pregunto cuánto de su amor se convirtió en obligación y con qué frecuencia se tragó sus propias necesidades como yo había estado tragándome las mías. Me dije a mí misma que no iba a desaparecer dentro de mi familia. Ya no más. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de mi tía Nora. Tu papá dice que tú te encargas de la cocina. Gracias. Siempre lo haces especial. Miré ese mensaje hasta que me ardieron los ojos. Gracias. Pero no era realmente un agradecimiento. Era un alivio. Era un traspaso de responsabilidad. Era una forma educada de decir, genial. Tú lo cargarás para que nosotros no tengamos que hacerlo. Mi amiga Rachel llamó unos minutos después. Me conoce desde la universidad y puede leerme como un informe meteorológico. Ni siquiera saludé de la forma normal. Solo dije, papá llamó. Rachel suspiró. Oh, no. ¿Y ahora qué? Se lo conté, y oí mi propia voz como si perteneciera a otra persona, enumerando la misma vieja historia. 30 parientes, de alta categoría, todo el día, perfecto. Rachel se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, Lena, ¿realmente vas a hacerlo? Abrí la boca para decir que sí. La palabra estaba ahí, entrenada en mí. Pero luego miré la maleta en mi cama y me oí decir otra cosa. No creo que pueda. No creo que lo haga. Rachel no vitoreó ni aplaudió ni actuó como si fuera adorable. Solo dijo, bien, porque estás agotada, estás sin dinero por pagar su idea de la perfección, y todavía te habla como si fuera su personal. Personal. Esa palabra me golpeó duro porque era verdad. No era su socia en la organización. Era su empleada sin sueldo. Después de colgar, entré en mi cocina y abrí mi refrigerador. No estaba vacío, pero tampoco estaba abastecido para 30 personas. Vi los comestibles que había comprado para mí, las cosas sencillas que hacen que mi semana funcione sin problemas. Yogur, ensalada, un cartón de huevos, sopa sobrante. Una vida normal. Me apoyé en la encimera e intenté imaginar la próxima semana si seguía por este camino. Estaría en la tienda todas las noches después del trabajo, gastando dinero en ingredientes que papá exigía. Pasaría mi fin de semana limpiando su casa, fregando zócalos, puliendo cristales, asegurándome de que nadie pudiera acusarlo de vivir como un ser humano normal. Cocinaría durante horas mientras los parientes se sentaban en la sala y hablaban por encima del sonido de mi trabajo. Serviría platos, rellenaría bebidas, limpiaría encimeras y sonreiría hasta que me dolieran las mejillas. Y luego conduciría a casa después de que todo terminara, agotada, quizás un poco enferma, con mi cuenta bancaria más ligera y mi corazón más pesado. Volví a mi habitación y pasé la mano por la maleta. Mi mente seguía intentando asustarme para que cumpliera. Se enfadará. Tu familia hablará. Dirán que arruinaste la Navidad. Pero otro pensamiento surgió, tranquilo y firme. Si la Navidad se derrumba porque una persona se niega a ser una sirvienta, entonces nunca fue una celebración familiar. Fue una trampa. Me senté y comencé a hacer una lista en mi cabeza. No una lista de la compra, sino una lista de límites. ¿Qué era mío? ¿Qué no era mío? ¿Qué había estado pagando? ¿Qué había estado proporcionando? ¿Qué había estado regalando como si no importara? No decidí todo en ese momento. No sabía exactamente cómo se desarrollaría, quién se pondría del lado de papá, quién fingiría no darse cuenta, quién recordaría de repente que yo era una persona. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No iba a estar en esa cocina este año fingiendo que estaba bien, fingiendo que mi dinero y mi tiempo eran infinitos. Iba a detener la máquina.
Saqué algunas prendas y las doblé en la maleta. Aún no era un empaque completo, solo lo suficiente para hacerlo real. Mis manos temblaron un poco al principio, luego se estabilizaron. Podía sentir los latidos de mi corazón en la garganta, pero debajo había algo más que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Mi teléfono vibró de nuevo, y no lo revisé de inmediato. Cerré parcialmente la maleta, me recosté en mi cama y me permití mirar el techo por un momento de silencio, dejando que la realidad se asentara. Una semana antes de Navidad, mi papá llamó y me dijo que venían 30 parientes, y que yo tenía que cocinar, limpiar y servir todo el día. Todo tenía que ser perfecto. Dije, por supuesto. Luego colgué y comencé a hacer las maletas. No iba a discutir con él. Iba a irme. Y por primera vez en años, la idea de lo que sucedería a continuación no me asustaba tanto como debería. Me hacía sentir, de una manera que apenas podía explicar, como si mi vida finalmente estuviera a punto de pertenecerme de nuevo. Ese sentimiento no surgió de la nada. Se había estado construyendo silenciosamente durante años, apilándose sobre cada festividad, cada reunión familiar, cada vez que me encontraba en una cocina que no sentía como mía, haciendo un trabajo que nadie más notaba. Una vez que comencé a hacer las maletas esa noche, los recuerdos comenzaron a aflorar por sí solos, no invitados pero imposibles de ignorar. No me convertí en la ayudante de la familia de la noche a la mañana. Me convertí en ella lentamente, una Navidad a la vez. El primer año que sucedió, apenas lo noté. Papá acababa de perder a mamá, y todos estaban frágiles de esa manera cuidadosa que la gente adopta cuando el duelo aún es nuevo. Me ofrecí a ayudar porque sentí que era lo correcto. Cociné algunos platos, limpié después, me aseguré de que papá no se sintiera solo en su propia casa. La gente me agradeció ese año. Me abrazaron. Me dijeron lo fuerte que era. Fui a casa cansada pero satisfecha, creyendo que había hecho algo bueno. El segundo año, se dio por sentado. David llamó una semana antes de Navidad y me dijo a qué hora llegarían las personas. Mencionó el menú como si ya estuviera decidido. Dijo que sería más fácil si simplemente me encargaba como la última vez. Recuerdo hacer una pausa en el teléfono, esperando que preguntara si estaba bien. No lo hizo. Dije que sí de todos modos. Ese fue el año en que comenzó a usar la palabra mejor. La comida debía ser mejor. La mesa debía verse mejor. Queremos que las cosas se sientan especiales. Especial, aprendí, significaba más caro, más trabajo, más presión. Nunca significó responsabilidad compartida. Para el tercer año, mi papel se había consolidado por completo. No era una hija que ayudaba. Era la que hacía que la Navidad funcionara. La gente llegaba e inmediatamente me preguntaba dónde poner sus abrigos, dónde estaban las bebidas, a qué hora estaría lista la cena. Nadie le preguntaba a papá. Él estaba ocupado siendo el anfitrión, sentado en su silla, contando historias, aceptando cumplidos por el ambiente. Me dije a mí misma que era temporal, que una vez que las cosas se calmaran, una vez que todos se ajustaran, se equilibraría. Eso es lo que las mujeres como yo siempre nos decimos. Confundimos la resistencia con la virtud. La parte del dinero también se infiltró silenciosamente. Al principio, eran cosas pequeñas. David me pedía que comprara algunos artículos adicionales porque ya estaba en la tienda. Yo pagaba y asumía que me daría el dinero en efectivo más tarde. Nunca lo hizo, pero se sentía incómodo mencionarlo frente a la familia, así que lo dejé pasar. Luego las listas se hicieron más largas. Quería cócteles de camarones un año porque a alguien de otro estado le gustaban los mariscos. Quería una elegante variedad de postres otro año porque había visto algo en línea. Me daba sugerencias como si fueran favores, no órdenes, pero siempre venían con una expectativa. Si dudaba, me recordaba que la Navidad solo llega una vez al año. No era rica. Eso es algo que desearía que la gente entendiera. Trabajaba a tiempo completo. Pagaba mis propias facturas e intentaba ahorrar cuando podía. No tenía una fortuna oculta que hiciera que estos gastos fueran fáciles. Simplemente tenía una fuerte aversión al conflicto público. Odiaba la idea de que los parientes susurraran que era tacaña o difícil. Odiaba la idea de avergonzar a papá frente a las personas que quería impresionar.
Así que pagaba en silencio, consistentemente, sin quejarme. El año del vino fue cuando cruzó a algo que no pude ignorar. Estábamos juntos en la licorería porque papá insistió en elegir las botellas él mismo. Le gustaba la actuación, charlar con el personal y actuar como si estuviera curando una experiencia. Lo seguí por los pasillos, ya preparándome. Cuando se detuvo frente a la vitrina cerrada y señaló, sentí que mi estómago se contraía. Esas botellas se exhibían como joyas, vidrio grueso, etiquetas elegantes. El tipo de vino que nadie realmente prueba adecuadamente durante una ruidosa cena familiar. El empleado abrió la vitrina y papá pidió 3. No una, 3. Cuando mencioné en voz baja el precio, lo desestimó. Dijo que era para la familia. Dijo que la gente lo apreciaría. Dijo que yo me encargaría. No me lo pidió, me lo dijo. En la caja, apareció el total y recuerdo sentir que mi cara se calentaba. El empleado me miró, esperando. Papá ya se había hecho a un lado, charlando con alguien que reconoció. Saqué mi tarjeta y pagué. La máquina sonó, y así de simple, casi $2.500 salieron de mi cuenta. Nadie me agradeció por ese vino. Elogiaron a papá por su gusto. Después de eso, se volvió normal que él decidiera y que yo lo financiara. Sugería mejoras casualmente, mejor carne, mejores guarniciones, mejores bebidas. Nunca dijo que pagaría. Nunca dijo que no lo haría. Simplemente asumía que yo me encargaría, de la misma manera que asumía que me encargaría de la cocina y la limpieza. Lo que lo empeoraba era lo invisible que era todo. La gente elogiaba la comida y miraba a papá. Elogiaban el ambiente y le agradecían por ser el anfitrión. Si alguien me reconocía, generalmente era con un comentario sobre lo organizada que era o como siempre me gustaba mantenerme ocupada, como si esto fuera mi pasatiempo, no mi obligación. No los corregía. Sonreía. Seguía moviéndome. Me decía a mí misma que no importaba quién se llevara el crédito. Pero sí importaba. Importaba más de lo que quería admitir. Recuerdo una mañana de enero, unas semanas después de Navidad, sentada en la pequeña mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta. La nieve caía afuera, lenta y constante, y el apartamento estaba en silencio. Estaba revisando el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito como siempre lo hacía, tratando de planificar el año que venía. Línea tras línea estaban etiquetadas: supermercado, mercado especializado, licorería. El total en la parte inferior hizo que mi pecho se sintiera apretado. Miles de dólares gastados en cenas familiares. Sin reembolso, sin discusión, sin reconocimiento. Miré la pantalla y sentí algo cercano al pánico. No porque no pudiera pagar mis facturas, sino porque me di cuenta de lo fácil que esto se había vuelto normal, de lo poco espacio que me quedaba para decir que no sin causar una escena. Fue entonces cuando entendí la verdadera razón por la que seguía pagando. No era generosidad. Era evasión. Estaba comprando la paz, o al menos la ilusión de ella. Estaba pagando para mantener las cosas tranquilas, para mantener a papá orgulloso, para mantener a los parientes cómodos, y todos los demás se beneficiaban de mi silencio. Una vez intenté mencionarlo. No directamente. Mencioné casualmente que las fiestas se habían vuelto caras. Papá lo desestimó. Dijo que no deberíamos andar con mezquindades con la familia. Dijo que si estaba teniendo dificultades, simplemente debería decirlo, como si ese fuera el problema. No la expectativa, no la suposición, solo mi incapacidad para seguir el ritmo. Lo dejé. Siempre lo dejaba. A medida que pasaban los años, mi papel se consolidó aún más. La gente comenzó a decirme sus preferencias. A alguien le gustaban los postres sin gluten. Alguien más no comía carne roja. Me lo decían a mí, no a papá, porque sabían que yo era la que lo hacía posible. También noté algo más. Papá nunca le pidió a nadie más que ayudara económicamente. Ni a mi tía, ni a mis primos, ni siquiera a los parientes que venían en avión y se quedaban por días. El costo fluía en una dirección, hacia mí, y nadie lo cuestionaba porque yo no lo hacía. Para cuando llegó esta Navidad, no solo se esperaba que cocinara y limpiara. Se esperaba que financiara toda la actuación. De pie en mi apartamento esa noche,
con la maleta abierta, esos recuerdos se reprodujeron en mí como un ajuste de cuentas silencioso. Me di cuenta de que el agotamiento que sentía no era solo físico. Era financiero, emocional, moral. Estaba cansada de ser la solución a un problema que no creé. Cansada de ser elogiada por mi amabilidad mientras me agotaban detrás de escena. Cansada de fingir que mi dinero era de alguna manera menos real que la comodidad de todos los demás. Me senté en el borde de mi cama y pensé en la semana que venía. Si me quedaba, volvería a gastar miles. No porque papá me lo pidiera directamente, sino porque él decidiría y yo cumpliría. Le guardaría rencor en silencio, me guardaría rencor a mí misma en voz alta, y luego comenzaría el ciclo de nuevo el próximo año. Si me iba, la ilusión se rompería. La idea me asustaba. También aclaraba todo. Finalmente lo nombré para mí misma esa noche. No solo me estaban utilizando por mi trabajo. Me estaban utilizando por mi dinero. Y mientras permaneciera en silencio, nunca cambiaría. Cerré la maleta y me recosté, dejando que esa verdad se asentara. Era incómodo, pero era honesto. Y por primera vez en años, no lo aparté. Esa comprensión me siguió mientras apagaba las luces y me acostaba, mirando el techo en la oscuridad. La casa que a papá le encantaba presumir, las comidas de las que se atribuía el mérito, el vino del que se jactaba, nada de eso existía sin mis pagos silenciosos. Y supe con una certeza que hizo que mi corazón latiera con fuerza que si no me detenía ahora, nunca lo haría. Me dormí esa noche con mi teléfono boca abajo en la mesita de noche, con mensajes sin responder esperando y una nueva comprensión tomando forma dentro de mí. Había pasado años convenciéndome de que solo estaba siendo servicial. Ahora lo veía claramente. No solo me estaban utilizando por mi tiempo, también me estaban utilizando por mi dinero. Una vez que esa verdad se asentó, ya no pude fingir que no entendía por qué le había dicho, por supuesto, a papá por teléfono. No fue porque estuviera de acuerdo con él. No fue porque tuviera el tiempo o la energía o el dinero extra. Fue porque decir que no siempre se había sentido más peligroso que decir que sí. Me quedé en la cama esa noche, mirando el techo, escuchando el suave zumbido del calentador encendiéndose y apagándose. Cada vez que hacía clic, mi mente saltaba, como si me estuviera preparando para otra demanda. Seguí reproduciendo esa llamada telefónica en mi cabeza, la forma en que papá no preguntó, la forma en que anunció, la forma en que mi propia voz salió tranquila y complaciente, traicionando todo lo que realmente sentía. Me pregunté por qué lo hacía. ¿Por qué después de todo lo que sabía, después de cada estado de cuenta de la tarjeta de crédito y resentimiento silencioso, todavía recurría al cumplimiento? La respuesta no era halagadora, pero era honesta. Tenía miedo de cómo me verían. En nuestra familia, la generosidad se trataba como un requisito moral. Si lo cuestionabas, eras egoísta. Si preguntabas sobre dinero, eras tacaño. David me lo había inculcado sin decirlo nunca directamente. Cada vez que intentaba hablar de presupuestos o límites, lo descartaba con una frase familiar. Decía que lo estaba convirtiendo en un asunto de dinero cuando se trataba de la familia. Decía que la familia no debería llevar la cuenta. Lo que nunca reconoció fue que alguien siempre llevaba la cuenta. Solo era yo. Recordé la primera vez que le pregunté sobre los costos. Fue hace unos años, después de Navidad, cuando me sentía especialmente apurada. Había trabajado horas extras antes de las fiestas, luego pasé mis días libres cocinando y limpiando en su casa. Estaba cansada, y el agotamiento me hizo más valiente de lo habitual. Le dije que las fiestas se habían vuelto caras. Lo dije con cuidado, como si estuviera probando hielo delgado. Se rió, no con crueldad, sino con desdén. Me dijo que no fuera tacaña. Dijo que era la familia. La conversación terminó ahí, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque retrocedí. Siempre retrocedía. Papá tenía una manera de hacerte sentir pequeña por cuestionarlo. Incluso cuando lo hacía con delicadeza, no gritaba. No amenazaba. Simplemente enmarcaba las cosas de una manera que te hacía dudar de ti misma. Si te oponías, sentías que estabas fallando en alguna prueba no declarada de lealtad. Sabía que si me negaba a financiar esta Navidad, la historia se extendería rápidamente.
Lena se convertiría en la hija que abandonó a su padre durante las fiestas, la que puso las cosas incómodas, la que se preocupaba más por el dinero que por la familia. Nadie mencionaría el hecho de que papá invitó a 30 personas sin preguntar quién pagaría. Nadie mencionaría que esperaba un evento de alta categoría sin contribuir económicamente. Solo verían la ausencia y asumirían qué significaba que no me importaba. Ese miedo me había mantenido obediente durante años. Me levanté de la cama y fui a la sala, donde mi computadora portátil estaba cerrada sobre la mesa de café. El apartamento estaba en silencio, el tipo de silencio que permite que tus pensamientos se vuelvan más fuertes. Abrí la computadora portátil e inicié sesión en mi correo electrónico, luego en mi cuenta bancaria. No lo hice para castigarme. Lo hice porque necesitaba verlo claramente. Página tras página mostraba el mismo patrón: picos de gastos en diciembre, supermercados, tiendas especializadas, licorerías, cargos que se alineaban perfectamente con cada festividad que había ayudado a organizar. Me desplacé lentamente, sintiendo que mi pecho se apretaba con cada nombre familiar. No sumé el total al principio. No estaba lista. En cambio, miré las fechas, el ritmo de todo, cuán confiablemente mi dinero salía de mi cuenta para eventos familiares que nunca se enmarcaron como mi responsabilidad pero que siempre se convirtieron en mi carga. Cuando finalmente hice los cálculos, sentí que mi estómago se revolvía. A lo largo de los años, había gastado decenas de miles de dólares haciendo que papá pareciera un anfitrión generoso. Dinero que podría haber ahorrado. Dinero que podría haber usado para viajar, para descansar, para construir un colchón para mí. Dinero que había entregado en silencio, pensando que era el precio de la paz. Me recosté en el sofá y me cubrí la cara con las manos. Por un momento, sentí algo cercano a la vergüenza. No porque hubiera sido generosa, sino porque había permitido que me dieran por sentada durante tanto tiempo. Pensé en la frecuencia con la que papá hablaba de los valores familiares, de hacer lo correcto. Él creía en esas cosas, creo, o al menos las creía de una manera que nunca le exigió sacrificar nada él mismo. Sus valores siempre parecían costarme más a mí que a él. Esa noche, también pensé en mamá. Ella había manejado el dinero de manera diferente. Hacía listas. Prestaba atención. Sabía exactamente cuánto costaban las cosas, incluso cuando elegía gastar. La recordé una vez diciéndome en voz baja que el amor no significaba ignorar la realidad. En ese momento, no entendí lo que quería decir. Ahora lo entiendo. La verdad era que dije, por supuesto, porque me habían entrenado para creer que mi incomodidad importaba menos que la comodidad de todos los demás, que mi estrés financiero era un fracaso personal, no el resultado de expectativas irrazonables, que mantener la paz valía cualquier precio siempre y cuando nadie alzara la voz. Pero allí acostada, mirando el brillo de la pantalla de mi computadora portátil, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no podía fingir que no sabía el costo. Ya no podía decirme a mí misma que era solo esta vez, solo una festividad más. Solo hasta que las cosas cambiaran. Las cosas no cambiarían a menos que yo lo hiciera. Mi teléfono vibró sobre la mesa de café, sacándome de mis pensamientos. Un mensaje de papá. Me preguntaba si podía pasar el fin de semana para empezar a planificar. Miré la notificación sin abrirla. Por primera vez, no sentí una oleada de culpa. Sentí claridad. Si iba, pagaría. Si me quedaba, gastaría. No solo dinero, sino energía y dignidad. Volvería a financiar una experiencia que me hacía sentir invisible. Cerré la computadora portátil y me puse de pie, caminando a lo largo de mi sala. Cada paso se sentía deliberado, como si estuviera caminando a través de una decisión en lugar de rodearla. Pensé en mi cuenta de ahorros, modesta pero ganada con esfuerzo. Pensé en la forma en que mis hombros siempre me dolían para fines de diciembre. Pensé en la forma en que me sentía cada enero, prometiéndome que haría las cosas de manera diferente el próximo año. El próximo año había llegado. La decisión de irme no fue impulsiva. No fue venganza. Fue autopreservación. Estaba eligiendo protegerme financieramente de una manera que nunca antes lo había hecho. Volví a mi habitación y abrí la maleta por completo esta vez. Doblé la ropa con cuidado, no con prisa, sino con intención. Cada artículo se sentía como una pequeña recuperación del control.
No estaba huyendo de mi familia. Me estaba alejando de un sistema que solo funcionaba porque seguía pagando por él. Mientras empacaba, imaginé la alternativa, yo de pie en la encimera de papá, con la tarjeta en la mano, mientras él discutía mejoras, yo asintiendo, diciéndome que estaba bien. La imagen hizo que mi pecho se apretara. Cerré la maleta y me senté en la cama, apoyando mis manos sobre ella. El miedo todavía estaba allí. No pretendía lo contrario. Sabía que habría consecuencias, preguntas, acusaciones, silencio de algunas personas y enojo de otras. Pero debajo de ese miedo había algo más firme, resolución. Ahora entendía por qué había dicho eso. Por supuesto. Había sido un reflejo construido a partir de años de condicionamiento. Pero entender ese reflejo significaba que finalmente podía elegir de manera diferente. Tomé mi teléfono y lo puse boca abajo en la mesita de noche. No le respondí a papá. Todavía no. Necesitaba el silencio. Necesitaba el espacio para comprometerme con esta elección sin que me convencieran de lo contrario. Mientras me recostaba de nuevo, con la maleta empacada y esperando, sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Dolor por la versión de mí misma que pensaba que la resistencia era lo mismo que el amor, y alivio porque finalmente estaba trazando una línea que protegía no solo mi tiempo, sino mi futuro. Irme ya no se trataba de demostrar un punto. Se trataba de negarme a financiar mi propia falta de respeto. Esa comprensión se posó sobre mí como una manta, pesada pero reconfortante. Y mientras cerraba los ojos, supe que cuando llegara la mañana, no desempacaría. Seguiría adelante. La mañana llegó en silencio, sin drama. El cielo fuera de la ventana de mi apartamento era pálido y plano, el tipo de luz invernal que hace que todo parezca honesto. Me duché, me vestí y seguí mi rutina como si me preparara para un día de trabajo normal, excepto que mi maleta estaba junto a la puerta, completamente empacada, esperando. Cada vez que la miraba, mi corazón latía un poco más rápido, no con pánico, sino con determinación. Conduje hasta la casa de papá justo después del amanecer. Las calles estaban en su mayoría vacías, las decoraciones navideñas aún oscuras, los muñecos de nieve inflables desplomados como si estuvieran durmiendo. Cuando entré en su camino de entrada, sentí la familiar tensión en mi pecho, el reflejo que me decía que me preparara, que estuviera lista para actuar. Respiré hondo y me recordé a mí misma que esta vez, no estaba aquí para servir. La casa estaba en silencio cuando entré con mi llave. Papá todavía dormía arriba. Podía oír el débil sonido de sus ronquidos a través del piso, constante y tranquilo. Durante años, esta casa se había sentido como un lugar de trabajo durante las fiestas, un lugar donde fichaba en el momento en que entraba por la puerta. De pie allí esa mañana, con el abrigo todavía puesto, la vi de manera diferente. Era un escenario preparado para un espectáculo del que finalmente me estaba retirando. Comencé en la cocina. La puerta de la despensa crujió cuando la abrí, revelando estantes llenos de comida que reconocí porque había comprado cada artículo, latas de caldo, cajas de pasta, ingredientes especiales que papá insistía en tener para su menú navideño. Me tomé un momento para mirarlo todo, no con ira, sino con claridad. Este era mi trabajo, mi dinero, mi esfuerzo, ordenadamente colocado en los estantes como si perteneciera a la casa, no a mí. Tomé unas bolsas reutilizables de debajo del fregadero y comencé a vaciarla. Trabajé metódicamente, colocando los artículos en las bolsas, un estante a la vez. El sonido de las latas chocando era fuerte en la casa silenciosa. Cada ruido se sentía como una puntuación, marcando el final de una expectativa. No me apresuré. Me permití sentir el peso de cada bolsa mientras se llenaba, la harina que nunca usaba para mí, el aceite de oliva importado que papá prefería, los suministros de repostería que compraba cada año porque alguien siempre quería postre. Todo fue a las bolsas. El refrigerador era lo siguiente. Lo abrí y sentí un breve destello de culpa, el viejo instinto de dejar las cosas para que nadie se sintiera incomodado. Aparté ese sentimiento. Saqué las verduras, las carnes y los quesos, artículos destinados a un festín que ya no iba a organizar. Dejé solo lo básico que papá compraría normalmente para sí mismo, leche, huevos, algunas sobras. Suficiente para un hombre soltero que sabía cómo alimentarse. Cuando los estantes del refrigerador quedaron vacíos, los limpié.
un hábito tan arraigado que casi me hizo reír. Incluso ahora, estaba limpiando lo que yo había hecho. Algunos patrones son difíciles de romper. Llevé las bolsas a mi coche y las apilé cuidadosamente en el maletero. El aire frío me mordía las mejillas, y lo agradecí. Me hacía sentir despierta. De vuelta adentro, me dirigí a la sala. Las decoraciones navideñas ya estaban parcialmente fuera, cajas apiladas cerca de la esquina, esperando que las pusiera. Había comprado la mayoría de ellas a lo largo de los años, una pieza a la vez, los caminos de mesa, las velas, los adornos que a papá le gustaba presumir. Los recogí y los llevé a la habitación de invitados, la que papá rara vez usaba. Coloqué todo adentro, luego cerré la puerta y la bloqueé. El clic de la cerradura fue más fuerte de lo que esperaba. Definitivo. Lo siguiente era el servicio de limpieza. Entré en el estudio, donde la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, y saqué mi teléfono. El número de la empresa de limpieza estaba guardado en mis contactos. Los había contratado hacía años, cuando papá se quejaba de que la casa era demasiado para él. Les pagaba 2 veces al mes. David se atribuía el mérito de lo bien que siempre se veía todo. Llamé y cancelé. La mujer en la línea sonó apologética, como si pensara que algo andaba mal. Le dije con calma que el servicio ya no sería necesario. Mi voz no tembló. Cuando colgué, sentí una extraña ligereza, como si hubiera dejado una bolsa que había estado cargando sin darme cuenta de lo pesada que era. Recorrí la casa una última vez, revisando las habitaciones como siempre lo hacía antes de una festividad. Esta vez, no buscaba polvo ni desorden. Me aseguraba de no haber dejado nada mío, un libro de cocina aquí, una fuente para servir allá. Pequeñas cosas que se habían acumulado durante años de servicio no remunerado. En la cocina, tomé un trozo de papel del cajón y me senté a la mesa. Mis manos se cernieron sobre la página por un momento. No quería escribir algo dramático. No quería explicarme ni defender mi caso. Había pasado suficientes años explicando. Escribí una nota corta, clara y sencilla. Dije que había decidido irme temprano para mi viaje. Dije que no cocinaría, limpiaría ni serviría. Dije que la casa estaba en sus manos. Le deseé una Navidad perfecta. No mencioné dinero. No enumeré quejas. No justifiqué mi elección. El vacío de la despensa y el silencio de la casa dirían todo lo que había que decir. Doblé la nota una vez y la coloqué en la encimera de la cocina, justo donde papá la vería cuando bajara. A su lado, dejé mi llave de repuesto. Me quedé allí un largo momento, escuchando la casa respirar, el zumbido del refrigerador, el débil tic-tac del reloj en la pared. Arriba, papá se movió en su sueño, sin saber que el terreno bajo sus planes navideños ya se había movido. Tomé mi abrigo y mi bolso, luego salí por la puerta principal, cerrándola detrás de mí. El sonido de su cierre se sintió definitivo, como el final de una oración. Mientras cargaba la última bolsa en mi coche, eché un último vistazo a la casa. Había sido mi hogar de la infancia, luego mi obligación, luego mi carga silenciosa. Esa mañana, se sentía diferente. Neutral. Solo un edificio, no un lugar que fuera dueño de mi tiempo o mi billetera. Me subí al asiento del conductor y arranqué el motor. El calentador sopló aire caliente, empañando el parabrisas por un segundo antes de aclararse. Salí del camino de entrada lentamente, esperando a medias que la puerta principal se abriera para que papá me llamara por mi nombre. No pasó nada. El camino por delante estaba vacío, extendiéndose frente a mí. Y por primera vez en años, no sentí que dejaba algo sin terminar. Me iba sin una factura, sin un recibo, sin una lista de cosas que aún debía. Mientras la casa desaparecía en mi espejo retrovisor, una tranquila satisfacción se apoderó de mí. No exactamente alegría, sino alivio, del tipo que llega cuando finalmente dejas de pagar por un papel que nunca solicitaste. Seguí conduciendo, dejando que la distancia creciera, sabiendo que lo que había hecho no podía deshacerse, y extrañamente agradecida por ello. El primer mensaje de papá llegó menos de 1 hora después. Estaba en la autopista en dirección norte, la radio baja, mis manos firmes en el volante. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero y supe que era él antes de mirar. No respondí. Ni siquiera lo recogí.
Mantuve los ojos en la carretera y me concentré en la sensación en mi pecho, esa extraña mezcla de miedo y calma que llega justo después de que finalmente haces algo que has estado posponiendo durante años. Cuando paré a echar gasolina, revisé mi teléfono. Varias llamadas perdidas. Una serie de mensajes apilados uno encima del otro. Los primeros eran agudos, cortos, acusatorios. Me preguntaba dónde estaba. Decía que esto era ridículo. Decía que estaba siendo dramática. Me recordaba que mi familia contaba conmigo. Los leí lentamente, notando lo familiar que era el tono. Esta era la voz que había oído cada vez que me salía de la línea, no exactamente cruel, pero decepcionada de una manera que siempre se sentía como un juicio. No respondí. A medida que pasaban las horas, los mensajes cambiaron. El tono se suavizó. La ira dio paso a otra cosa, confusión, tal vez, o la creciente comprensión de que la máquina no iba a funcionar sin mí. Más tarde esa tarde, llegó otro mensaje. Este era más largo. Me preguntaba qué se suponía que debía hacer. Decía que venía gente. Decía que las cosas ya estaban en marcha. Lo que no preguntó fue cuánto había gastado. No preguntó cuánto me había costado a lo largo de los años. No preguntó si estaba cansada. La pregunta no era sobre dinero. Era sobre logística, sobre inconvenientes. Miré la pantalla mientras hacía fila en la gasolinera, el olor a combustible denso en el aire. La gente se movía a mi alrededor, riendo, hablando, viviendo sus vidas. Sentía que estaba viendo el mundo a través de un cristal. ¿Qué se supone que debo hacer? Casi me reí, no porque fuera divertido, sino porque era revelador. Durante años, me había hecho esa misma pregunta mientras fregaba sartenes o pasaba mi tarjeta en la tienda. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo hago que esto funcione sin molestar a nadie? ¿Cómo cargo con esto sin quejarme? Ahora, la pregunta le pertenecía a él. No respondí. Esa noche, me registré en un hotel modesto a unas horas de distancia. Nada lujoso, limpio, tranquilo, el tipo de lugar donde nadie espera que actúes. Me senté en el borde de la cama y me quité los zapatos, sintiendo que el dolor en mis pies me alcanzaba. Era la primera vez en todo el día que me permitía dejar de moverme. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era papá. Era mi tía Nora. Empezó con suavidad. Siempre lo hacía. Me preguntó dónde estaba. Dijo que papá estaba molesto. Dijo que la gente estaba preocupada. Casi podía oír su voz, baja y cuidadosa, como si intentara no asustarme. Luego dijo algo que me revolvió el estómago. Me dijo que papá ya había comprado vino caro. Cerré los ojos y me recosté contra el cabecero. Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto, incluso después de que me fui, incluso después de que la despensa estuviera vacía y las decoraciones guardadas bajo llave, él siguió haciendo lo que siempre hacía. Tomaba decisiones sin un plan y asumía que alguien más absorbería el costo. Sugirió que volviera, solo para suavizar las cosas, solo para ayudarlo. Dijo que no sería lo mismo sin mí. La escuché. La dejé hablar. No la interrumpí. Adentro, algo se asentó. Papá aún no había aprendido nada. Todavía operaba bajo la misma suposición, que cedería, que volvería avergonzada, lista para arreglar las cosas, que mi partida era una rabieta, no un límite. Le dije a mi tía con calma que no volvería. Lo dije una vez, claramente, sin explicación. Hubo una pausa en la línea, del tipo que se llena de decepción no expresada. Suspiró y dijo que entendía, aunque podía decir que no lo hacía. Dijo que papá no era bueno con este tipo de cosas. Dijo que necesitaba ayuda. Le agradecí por llamar y terminé la conversación. Me quedé sentada en la silenciosa habitación del hotel, con mi teléfono boca abajo en la mesita de noche, y dejé que el silencio se extendiera. Se sentía diferente al silencio al que estaba acostumbrada. Este no se sentía como evasión. Se sentía como espacio. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje de papá. El tono había cambiado de nuevo, menos enojado, más inquieto. Me preguntó si al menos podíamos hablar. Dijo que no sabía dónde estaba nada.
Preguntó qué pensaría la gente. ¿Qué pensaría la gente? Esa pregunta me siguió durante la noche. Me acosté en la cama desconocida, mirando el techo, escuchando los débiles sonidos de otros huéspedes a través de las paredes. Alguien se rió en el pasillo. Una puerta se cerró. La vida continuaba. Pensé en todas las veces que había hecho cosas por las apariencias, toda la energía que había gastado manejando percepciones, asegurándome de que nadie notara la tensión detrás de escena. Me di cuenta de lo profundamente arraigado que estaba ese instinto en mí y lo incómodo que se sentía resistirlo. Pero también me di cuenta de algo más. Por primera vez, las consecuencias no recaían sobre mí. Recaían donde pertenecían. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Mi cuerpo todavía en su viejo horario. La luz del sol se filtraba por las delgadas cortinas y por un momento, olvidé dónde estaba. Luego lo recordé, y mi pecho se tensó y luego se relajó de nuevo. Revisé mi teléfono. Más mensajes. Papá preguntó de nuevo qué se suponía que debía hacer. Dijo que no durmió bien. Dijo que esto no era propio de mí. Dijo que la familia importaba. Todavía ninguna mención del costo, ningún reconocimiento del dinero que ya había gastado o que esperaba que yo gastara. Solo urgencia, solo presión. Entró otra llamada de una prima con la que no había hablado en meses. Me preguntó si todo estaba bien. Mencionó que papá parecía estresado. Dijo que escuchó que me fui. La palabra fui quedó flotando entre nosotras, cargada de implicaciones. Le dije que necesitaba algo de tiempo. No expliqué más. No me defendí. Ya había terminado de narrar mis elecciones para la comodidad de otras personas. A medida que avanzaba el día, el patrón continuaba, mensajes, llamadas, preocupación mezclada con frustración. Nadie me acusó directamente, pero podía sentir la pregunta no formulada flotando en cada interacción. ¿Por qué harías esto ahora? Quería decirles que ahora era el único momento en que tenía sentido, que esperar hasta después de Navidad solo reiniciaría el ciclo, que hacerlo en silencio no me había llevado a ninguna parte, que irse no era abandono sino autorrespeto. No les dije nada de eso. Por la tarde, salí a dar un largo paseo. El aire era frío y cortante, y mi aliento salía en nubes blancas. Dejé mi teléfono en el bolsillo, sin responder. Cada paso se sentía como un pequeño acto de desafío contra la versión de mí misma que siempre corría a arreglar las cosas. Pensé en papá solo en su casa, caminando de un lado a otro, abriendo armarios, dándose cuenta de cuánto no sabía hacer. No sentí satisfacción exactamente. Sentí claridad. Esto no era un castigo. Era una exposición. Esa noche, los mensajes disminuyeron. El silencio entre ellos se hizo más largo. Podía sentir el cambio, el momento en que el pánico se convierte en resolución de problemas, donde la gente deja de exigir y comienza a adaptarse. Cené sola en un pequeño restaurante cerca del hotel. La comida era sencilla, caliente. Pagué la cuenta sin pensarlo 2 veces, y la ironía no se me escapó. Esta vez, el dinero que gasté fue para mí. De vuelta en mi habitación, revisé mi teléfono por última vez. Un mensaje final de papá estaba allí sin leer. No lo abrí. No lo necesitaba. Coloqué el teléfono en la mesita de noche y apagué la luz. La habitación se oscureció, silenciosa, inmóvil. Por primera vez desde que me fui, sentí todo el peso de mi elección. No iba a volver. Pasara lo que pasara a continuación, se contaran las historias que se contaran, se desarrollara la incomodidad que se desarrollara en esa casa, yo no estaría allí para suavizarlo. La tormenta se avecinaba, y ya no estaba en su camino. A la mañana siguiente, la primera señal de que la tormenta había pasado de ser una posibilidad a una realidad vino de mi primo Evan. No era alguien que escribiera mensajes a menudo. Evan era del tipo que aparecía, comía, mantenía una conversación educada y se iba sin enredarse en el drama de nadie más. Así que, cuando su nombre apareció en mi pantalla antes de que terminara mi café del hotel, mi estómago se apretó. Su mensaje era corto y directo. La gente está llegando temprano. Algunos cambiaron sus vuelos. Papá parece en pánico.
Lo leí 2 veces, luego dejé mi teléfono como si tuviera peso. Temprano significaba no planeado. Temprano significaba que no habría un periodo de gracia para que papá fingiera que tenía las cosas bajo control. Temprano significaba que la casa sería lo que era, despensa vacía, decoraciones bajo llave, sin bandejas de comida esperando en el refrigerador, sin una hija tranquila en la cocina suavizando todo. Temprano significaba que la ilusión se derrumbaría a la luz del día con testigos. Me senté en el borde de la cama del hotel e intenté respirar normalmente. Me dije a mí misma que estaba a salvo. No estaba en peligro. Esto no era vida o muerte. Pero mi cuerpo había sido entrenado para reaccionar a las crisis familiares como una alarma. Mi pecho se sentía apretado. Mis manos estaban inquietas. Una parte de mí quería saltar, ponerme el abrigo y volver corriendo como siempre lo hacía. En cambio, me obligué a quedarme quieta. Tomé mi teléfono y le escribí a Evan. ¿Estás allí ahora? Respondió rápidamente. Acabo de llegar. Hay coches por todas partes. Podía imaginarlo. El camino de entrada de David lleno. Gente saliendo con maletas y portatrajes, el tipo de energía de llegada que llena una casa de expectativas. Podía escuchar los sonidos imaginados, puertas de coche cerrándose, voces gritando saludos, zapatos pisando fuerte para quitarse la nieve, la calidez de la reunión, la fácil suposición de que alguien adentro había estado preparándose para ellos. Alguien sigue preguntando dónde estás. Cerré los ojos. Sabía que esto pasaría. Lo había planeado. Pero saber algo intelectualmente y escucharlo descrito en tiempo real son 2 cosas diferentes. Mi garganta se apretó con una mezcla de miedo y algo más firme, alivio, porque estaba sucediendo sin mí. El momento que siempre intenté prevenir se estaba desarrollando exactamente como debía. Unos minutos después, mi teléfono sonó. Era mi tía Nora de nuevo. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces, luego respondí porque podía decir por el momento que estaba llamando desde el interior del fuego. Su voz llegó fuerte y tensa, como si estuviera tratando de mantenerse entera mientras hablaba con los dientes apretados. No dijo hola. Lena, ¿dónde estás? Le dije con calma que estaba fuera de la ciudad. Hubo una inhalación aguda al otro lado. ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí? Podía oír ruido detrás de ella, voces superpuestas, alguien riendo demasiado fuerte, alguien haciendo una pregunta, el sonido de maletas rodando por el suelo duro. Me revolvió el estómago. Nora bajó la voz. La gente está aquí. Llegaron temprano. Están entrando y no hay nada. Ni comida, ni árbol, nada. Tu padre está arriba cambiándose de camisa, como si eso fuera a arreglarlo. Imaginé a papá haciendo exactamente eso, preocupándose por los detalles equivocados, como si al parecer lo suficientemente impecable, la realidad cooperaría. Nora continuó, y su tono cambió del pánico a la frustración. Él sigue diciendo que estás exagerando, que te fuiste enfadada. Dice que te pusiste sensible con la planificación de las fiestas. Exagerando. Sensible. Se fue enfadada. La vieja historia. La historia fácil. La historia que lo convertía a él en el razonable y a mí en la inestable. Sentí que el calor subía detrás de mis ojos, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Les dijo que invitó a 30 personas sin preguntarme? Nora hizo una pausa. No respondió directamente, lo que fue su propia respuesta. Dice que te encanta ser anfitriona, dijo finalmente. Dice que siempre tomas el control. Dice que no pensó que sería un problema. Por supuesto que lo hizo. Durante años, papá había estado narrando mi trabajo como un rasgo de personalidad, como si mi disposición fuera un rasgo, no una decisión. Pude oír a alguien llamar a Nora por su nombre en el fondo, luego una respuesta ahogada. Volvió a mí, con la voz tensa. Cynthia está aquí. Acaba de entrar y miró a su alrededor como si no pudiera creerlo. Cynthia, mi tía política, técnicamente. Trabajaba como consultora de recursos humanos. El tipo de mujer que podía sentarse en una sala de conferencias con ejecutivos el doble de su tamaño y hacerlos retorcerse con una sola pregunta tranquila. Cynthia no levantaba la voz. No hacía dramas.
Hacía rendir cuentas. Solo escuchar su nombre hizo que mi pulso se acelerara. Nora susurró, está haciendo preguntas. Le pregunté, ¿qué tipo de preguntas? Nora dudó, luego dijo, del tipo que hace que tu padre tartamudee. Antes de que pudiera responder, Nora de repente bajó aún más la voz. Lena, por favor, solo vuelve, aunque sea por unas horas. Podemos arreglar esto. La gente tiene hambre. Están confundidos. Esto se está convirtiendo en un gran problema. Un gran problema. Esa frase solía aterrorizarme. Significaba conflicto. Significaba voces alzadas. Significaba gente tomando partido. Significaba chismes que duraban años. Esta vez, significaba la verdad. Tragué saliva y dije, no voy a volver. Nora se quedó en silencio. En el silencio, pude oír a alguien en el fondo preguntando dónde estaban los aperitivos. Alguien más preguntó sobre los planes para la cena. El sonido de una puerta de refrigerador abriéndose y cerrándose. Un armario cerrándose de golpe. Luego Nora habló de nuevo, más suave ahora. Está avergonzado. Dije, debería estarlo. Esa fue la primera vez que dije algo así en voz alta. Esperaba que mi voz temblara, pero no lo hizo. Salió tranquila, como un hecho. Nora exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Tengo que irme, dijo. Solo necesitaba saber si realmente venías. Le dije que no de nuevo, suavemente, y terminé la llamada. Me quedé sentada mirando la pared por un momento, mi café enfriándose en la pequeña mesa del hotel. Mis manos temblaban ligeramente, no por culpa, sino por la adrenalina de finalmente negarme a rescatar a todos. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, esta vez de Evan. David está tratando de actuar normal. Sigue ofreciendo agua a la gente como si eso contara como ser anfitrión. Casi sonreí a pesar de mí misma. Luego llegó otro mensaje. Dice que estás siendo dramática, que te calmarás y aparecerás más tarde. Ahí estaba, la suposición. Incluso ahora, incluso en medio del desorden, todavía creía que mi límite era temporal. Todavía creía que mi no era un estado de ánimo, no una decisión. Respiré lentamente y me recordé a mí misma los estantes de la despensa que había vaciado, la cerradura haciendo clic en la puerta de la habitación de invitados, la cancelación del servicio de limpieza. Esos no eran gestos dramáticos. Eran prácticos. Eran definitivos. Un poco más tarde, recibí un mensaje de otra persona, mi prima Marlene, que solo me contactaba cuando necesitaba algo. Su mensaje estaba cargado de falsa preocupación. ¿Estás bien? Papá dice que te molestaste por nada. ¿Por nada? Miré esa frase hasta que mi mandíbula se tensó. No respondí. Luego, inesperadamente, Cynthia me llamó. Dudé. Cynthia y yo no éramos cercanas, pero era astuta, y no quería estar en el lado equivocado de sus conclusiones. Aún así, algo en mí quería escuchar su voz. Quería saber qué vio cuando entró en la escena de la que me había alejado. Respondí. Cynthia no perdió el tiempo. Lena, ¿estás a salvo? Sí, dije. Bien. Entonces dime una cosa, dijo, tranquila como siempre. ¿Le dijiste a tu padre que no harías esto? Respiré hondo. Le dije que no estaría allí. Le dije que me iba de viaje. Le dejé una nota. Cynthia hizo una pausa. ¿Y aún así invitó a todos? Sí. Otra pausa, el tipo de pausa que se siente como si alguien estuviera tomando notas en su cabeza. Podía oír voces detrás de ella, ahogadas pero tensas. Luego Cynthia habló de nuevo, todavía tranquila. Tu padre le está diciendo a la gente que estás exagerando. Está diciendo que te fuiste en un arrebato porque te pidió que ayudaras. Sentí que mi cara se calentaba de ira. Él no me lo pidió. El tono de Cynthia se mantuvo uniforme. Lo imaginé. Por eso te llamo. Porque estoy en la cocina de tu padre, y no hay comida, y no hay decoraciones, y la gente está mirando a su alrededor como si alguien hubiera muerto. Tragué saliva. No sabía qué decir a eso.
Cynthia continuó, quiero entender algo antes de decir lo que estoy pensando en voz alta. ¿Quién suele pagar por todo esto? La pregunta resonó como una campana en una habitación silenciosa. ¿Quién suele pagar? No quien cocina, no quien limpia. ¿Quién paga? Mi garganta se apretó. Dije la verdad. ¿Yo? Cynthia emitió un suave sonido, como si su sospecha se hubiera confirmado. Eso es lo que pensaba. No acusó. No jadeó. Simplemente lo absorbió, de la misma manera que probablemente absorbía verdades incómodas todo el día en su trabajo. Añadí con cuidado, no soy rica. Simplemente nunca quise que fuera una pelea. La voz de Cynthia se suavizó ligeramente. Lo sé. Generalmente es quien termina cargando con las cosas. La persona que odia el conflicto. Cerré los ojos porque esa frase se sintió como si alguien me hubiera visto claramente por primera vez en años. En el fondo, alguien le preguntó a Cynthia dónde estaba el vino. Les respondió sin tapar el teléfono, diciéndoles que le dieran un minuto. Luego volvió a mí. Lena, dijo, ¿tu padre contribuyó financieramente este año o algún otro año? Solté un breve suspiro. En realidad no. Compra algunas cosas básicas, pero lo grande, lo especial, lo de alta categoría. Eso he sido yo. Cynthia se quedó en silencio por un momento. Casi podía oírla organizar la información, convirtiéndola en un patrón simple e innegable. Luego dijo, voy a preguntarle esto frente a la gente. Mi corazón dio un vuelco. Cynthia, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, respondió, porque te está convirtiendo en el problema, y no voy a dejar que reescriba la realidad solo porque es incómoda. Las palabras me golpearon fuerte, no porque fueran dramáticas, sino porque eran ciertas. Durante años, papá había estado reescribiendo la realidad, tomando mi esfuerzo y haciendo que pareciera que le pertenecía a él, tomando mi dinero y haciendo que pareciera que no existía, tomando mi agotamiento y fingiendo que era entusiasmo. Cynthia continuó, todavía firme. No te estoy diciendo que vuelvas. Te estoy diciendo que te quedes donde estás. Deja que esto se desarrolle. Deja que las personas que se beneficiaron de tu silencio se sienten en la incomodidad por una vez. Sentí que mis ojos ardían y parpadeé rápidamente. Gracias, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Cynthia no le dio importancia. Simplemente dijo, no deberías haber tenido que hacer esto sola durante tanto tiempo. Luego colgó. Me quedé sentada en la habitación del hotel, con el teléfono en la mano, sintiendo como si el aire hubiera cambiado. Algo importante había sucedido, y no tenía nada que ver con comida o decoraciones. Por primera vez, alguien había nombrado la parte del dinero en voz alta. Alguien había hecho la pregunta que yo había sido demasiado educada, demasiado temerosa, demasiado entrenada para hacer. ¿Quién suele pagar por todo esto? De vuelta en la casa de papá, esa pregunta no se quedaría en privado. Se extendería por la habitación, cambiando la forma en que la gente miraba las mesas, las encimeras vacías, la falta de esfuerzo. Desviaría la culpa de mi ausencia hacia las expectativas que crearon la ausencia en primer lugar. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Van. Cynthia acaba de preguntarle sobre el dinero. Parecía que se había tragado una piedra. Miré el mensaje, mi corazón latiendo con fuerza. Luego otro mensaje. La gente se quedó en silencio. Como, muy en silencio. Dejé mi teléfono lentamente y miré por la ventana. El estacionamiento fuera del hotel era ordinario. Unos pocos coches, una mujer paseando un perro. Nada dramático. Sin embargo, en mi mente, podía ver la sala de estar de papá, los parientes reunidos, el aire cambiando. Por primera vez, el dinero no era algo que yo llevaba en silencio. Estaba sobre la mesa, justo al lado de la cena faltante, justo al lado de la despensa vacía, justo al lado de una verdad que nadie podía ignorar. No escuché directamente lo que sucedió después. No estaba en la habitación. Pero durante las siguientes horas, mi teléfono se convirtió en una ventana silenciosa a lo que se desarrollaba, mensaje a mensaje, voz a voz, mientras la familia que había pasado años manteniendo unida finalmente dejaba de fingir.
La primera actualización vino de Evan nuevamente. Oraciones cortas, entrecortadas, como si estuviera escribiendo mientras estaba de pie en un rincón, observando algo incómodo pero importante. Cynthia no lo dejó pasar. Luego, unos minutos después, le preguntó directamente, ¿quién pagó las fiestas pasadas? Me senté en el borde de la cama del hotel, con las manos cruzadas en mi regazo, mirando la alfombra como si pudiera moverse si la miraba el tiempo suficiente. Mi corazón latía con fuerza, no con miedo esta vez, sino con algo más cercano al asombro. Esto realmente estaba sucediendo. La pregunta que había tragado año tras año se estaba diciendo en voz alta frente a todos. Llegó otro mensaje, este más largo. Nora habló. Podía imaginar a Nora claramente. No era conflictiva por naturaleza. Le gustaba la armonía. Le gustaban los bordes suaves. Que ella hablara significaba que el terreno se había movido lo suficiente como para que el silencio se sintiera peor que el conflicto. Más tarde esa noche, Nora me llamó. Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido unos años en una tarde. No comenzó con formalidades. Lena, dijo, esto se convirtió en algo que no esperaba. Le pregunté, ¿qué pasó? Tomó aire. Cynthia preguntó quién pagaba. Tu padre trató de esquivarlo. Dijo cosas como, todos colaboramos y funciona. Y luego ella preguntó de nuevo, más directamente. Cerré los ojos, y Nora dudó. Y yo dije tu nombre. Mi pecho se apretó. Dije que no solo cocinabas y limpiabas. Pagabas, una y otra vez. Dije que te había visto pasar tu tarjeta. Dije que nunca había visto a tu padre reembolsarte. Escuchar eso hizo que algo se abriera dentro de mí. No porque doliera, sino porque se sintió como una liberación, como si finalmente se hubiera dejado un peso. Nora continuó, después de eso, otras personas comenzaron a hablar. ¿Recuerdas la Navidad con el festín de mariscos? Alguien recordó el año con los postres elegantes. Otra persona mencionó el vino del que siempre se jactaban. Podía escucharlo ahora en mi mente, la habitación reproduciendo viejas escenas con nuevos ojos. Momentos que una vez se sintieron festivos ahora siendo reexaminados como transacciones, esfuerzo, costo, sacrificio. Nora dijo, alguien preguntó por qué siempre parecías agotada al final de la noche. Alguien más dijo que pensaban que simplemente te gustaba estar ocupada. Me reí en voz baja de eso, un sonido sin humor. Ocupada. Esa palabra se había utilizado para borrar mi trabajo durante años. Luego Nora me contó sobre el momento que lo cambió todo. Cynthia dijo algo que hizo que la habitación quedara en completo silencio. Me incliné hacia adelante. ¿Qué dijo? Dijo, la generosidad no es una obligación. Las palabras cayeron pesadamente, incluso a través del teléfono. La generosidad no es una obligación. Simple, claro, imposible de discutir, dijo Nora. Después de eso, nadie supo realmente qué decir. Fue como si todos se dieran cuenta al mismo tiempo de que se habían estado beneficiando de algo que nunca reconocieron. Imaginé a papá sentado allí, rodeado de personas a las que quería impresionar, repentinamente despojado de la narrativa que siempre lo había protegido. Sin gritos, sin acusaciones, solo una verdad silenciosa e innegable instalándose en la habitación. Le pregunté a Nora qué hizo papá. Hizo una larga pausa. No dijo mucho. No lo negó. Simplemente se quedó en silencio. Eso me lo dijo todo. David no era alguien que se quedaba en silencio cuando creía que tenía razón. Su silencio no era humildad, sino exposición. No había nada que pudiera decir sin empeorarlo, ninguna manera de explicar años de su posición y derecho una vez que se nombró el dinero. Nora suspiró. Parecía pequeño, Lena. No quiero decir débil. Quiero decir acorralado, como si la historia que siempre se contaba a sí mismo hubiera dejado de funcionar. Sentí un extraño dolor en el pecho. No triunfo, no lástima exactamente, algo más complicado. Papá seguía siendo mi padre. No quería que lo humillaran. Solo quería que dejara de aprovecharse de mí. Nora continuó. Alguien dijo, quizás deberíamos haber estado ayudando más. Alguien más preguntó por qué todo siempre recaía en ti.
Se puso incómodo. Bien, pensé. Debería haber sido incómodo hace años. Más tarde esa noche, entró otra llamada, esta vez de mi prima Marlene. Su tono era muy diferente al de antes, menos pulido, menos defensivo. Dijo, nunca me di cuenta de que estabas pagando por todo eso. Pensé que papá se encargaba. Lo siento. Le agradecí, no porque la disculpa arreglara algo, sino porque importaba que se dijera. Luego Evan volvió a escribir. Papá subió. Dijo que necesitaba aire. Lo imaginé de pie solo en su habitación, el ruido de la casa ahogado abajo, finalmente confrontado con la realidad de que la comodidad que disfrutaba había tenido un costo para alguien más. Para mí. No me sentí victoriosa. Lo que sentí fue arraigada, como si la verdad finalmente hubiera llegado a la superficie y no pudiera ser empujada hacia abajo. El siguiente mensaje llegó más tarde, después de que las cosas se hubieran asentado en un silencio incómodo. La gente pidió pizza. Sonreí suavemente ante eso. ¿Pizza? Platos de papel. Sin fanfarria, sin actuación, solo comida para pasar la noche. Evan añadió, es extrañamente más tranquilo ahora. Eso tenía sentido. Una vez que la ilusión se rompió, no quedaba nada que mantener. Nadie se apresuraba a guardar las apariencias. Nadie estaba resentido en silencio en la cocina. Nora me llamó una última vez antes de acostarse. Quería que supieras, dijo, que lo que hiciste no arruinó nada. Expuso algo que necesitaba ser visto. Le agradecí, con la voz entrecortada. Después de colgar, me senté sola en la silenciosa habitación del hotel, las luces tenues. La ciudad zumbando débilmente fuera de la ventana. Pensé en todas las veces que había imaginado defenderme y me había sentido enferma de miedo. En todas las formas en que creía que explotaría en caos. En cambio, se desarrolló lentamente, torpemente, honestamente. La autoridad de David en esa habitación no se derrumbó porque alguien le gritara. Se derrumbó porque la verdad finalmente se dijo en un lenguaje sencillo, sin ira, sin drama. Se había apoyado en mi silencio para mantener intacta su imagen. Sin él, no quedaba nada en que apoyarse. Me recosté en la cama y miré el techo, sintiendo que el agotamiento me alcanzaba, pero también algo más, algo como paz. Por primera vez, la carga no era solo mía. La historia había cambiado, y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, la Navidad llegó en silencio para mí. Sin alarmas, sin listas de la compra pegadas en el refrigerador, sin una voz llamando mi nombre desde otra habitación preguntando dónde estaba algo. Me desperté en la cama del hotel, envuelta en sábanas blancas y limpias, del tipo que no olía a comida quemada o estrés. Por un momento, no recordé dónde estaba, y luego sí, y mi cuerpo se relajó de repente. Hice café usando la pequeña máquina junto a la ventana y me quedé allí viendo despertar a la ciudad. En algún lugar de la ciudad, mi familia se estaba reuniendo. En otro lugar, las tradiciones se estaban reorganizando sin que yo las mantuviera en su sitio. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Evan. La Navidad es diferente. Eso era todo lo que decía. Sonreí débilmente y tomé un sorbo de café. Diferente no significaba arruinado. Significaba alterado. Y a veces, alterado era mejor. Un poco más tarde, llegó otro mensaje, esta vez de Nora. Estamos comiendo pizza. Platos de papel. Alguien olvidó las servilletas, así que estamos usando toallas de papel. Podía imaginarlo perfectamente. La larga mesa del comedor despojada de su drama habitual. Sin lugares cuidadosamente arreglados, sin centros de mesa, sin botellas de vino alineadas como trofeos. Solo cajas apiladas en el medio, la grasa empapando el cartón, la gente tomando trozos y sentándose donde hubiera espacio. Nora añadió, nadie parece molesto por ello. Esa fue la parte que me apretó el pecho. Durante años, papá había insistido en que todo tenía que ser perfecto, que la comida tenía que ser impresionante, que la apariencia importaba. Lo había enmarcado como hospitalidad, como orgullo, pero sin mi trabajo y mi billetera suavizando cada borde, algo interesante había sucedido. Las expectativas se evaporaron. Evan envió una foto. No la pedí, pero la envió de todos modos. La abrí lentamente.
La sala de estar parecía más pequeña de alguna manera. Sillas plegables colocadas donde cabían. Niños sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Un par de primos apoyados en la encimera. Nadie vestido de gala. Nadie actuando. Alguien se reía en el fondo. Miré esa foto más tiempo del que pretendía. Llegó otro mensaje de Marlene. Honestamente, esto es bastante agradable. Menos presión. Menos presión. Esa frase resonó en mi mente. Más tarde esa tarde, mi teléfono sonó. Era Nora de nuevo. Su voz sonaba más ligera que la noche anterior. La gente está hablando de verdad, dijo. No solo elogiando la comida o preguntando dónde conseguiste las cosas. Simplemente hablando. Le pregunté cómo estaba papá. Hizo una pausa. Está más callado de lo habitual, pero no está enojado. Solo observando. ¿Observando qué?, me pregunté. Observando una versión de la Navidad que no giraba en torno a que él fuera admirado, observando una reunión que no requería que alguien más llevara el peso. Nora continuó, alguien dijo algo interesante antes. ¿Qué? Dijeron, no necesitamos comida elegante para estar juntos. Nunca la necesitamos. Cerré los ojos. Esa frase caló más hondo que cualquier otra cosa porque confirmaba lo que había sospechado durante años pero nunca me permití creer. La extravagancia nunca fue para la familia. Fue para papá, para su imagen, para su comodidad, para su sentido de control. Sin que yo lo pagara, sin que yo lo ejecutara, la ilusión se desvaneció y nadie la echó de menos. El resto de mi día de Navidad pasó en silencio. Di un largo paseo. Comí comida para llevar, y me elegí a mí misma. Leí. Descansé. Hice cosas sin cronometrarlas en función de las necesidades de otras personas. Por la noche, Evan llamó. Sonaba cansado pero tranquilo. Solo quería que supieras, dijo, que esto no se está desmoronando. Es simplemente más simple. Más simple. La palabra se sintió como un regalo. Añadió, papá no se ha quejado ni una vez hoy. Ni de la comida, ni de la organización. Eso me sorprendió más que nada. Quizás porque quejarse requeriría admitir que esperaba más, admitir que ese más generalmente venía de mí. Cuando terminó la llamada, me recosté y dejé que el silencio llenara la habitación. En algún lugar de mi interior, una creencia largamente sostenida finalmente aflojó su agarre. Había creído que sin mi esfuerzo, las cosas se derrumbarían, que yo era el pegamento, la única que mantenía unida a la familia. Pero la Navidad había llegado y se había ido, y el mundo no se había acabado. Lo que desapareció no fue el amor, no fue la conexión. Lo que desapareció fue el exceso, y con él, la regla no escrita de que yo era responsable de la comodidad de todos los demás. Al caer la noche, me di cuenta de algo más. La perfección que papá exigía nunca había sido un valor familiar. Era un estándar personal que me subcontrataba. Sin mi dinero, sin mi trabajo, ese estándar ya no existía, y nadie lo pidió de vuelta. Apagué mi teléfono y me senté en silencio, sabiendo que la próxima conversación con papá sería diferente porque algo fundamental ya había cambiado. La historia que todos nos habíamos estado contando ya no tenía sentido. Y esa verdad, una vez vista, no podía ser ignorada. Me quedé una noche más en el hotel, no porque me estuviera escondiendo, sino porque necesitaba dejar que la nueva realidad se asentara antes de volver a la antigua. Sabía que si volvía demasiado rápido, caería en mi papel habitual por costumbre. Empezaría a arreglar las cosas sin pensar. Me disculparía por la incomodidad de otras personas. Suavizaría los bordes que no me pertenecían. Así que, me tomé mi tiempo. La mañana después de Navidad, me desperté temprano y conduje de regreso a Columbus con la radio apagada. Las carreteras estaban tranquilas, bordeadas de manchas de sal y luces navideñas sobrantes. Mi mente seguía divagando hacia la imagen que Evan envió, todos comiendo pizza, riendo, sentados donde hubiera espacio. La simplicidad de aquello se había sentido como una lección que todavía estaba aprendiendo. Cuando entré en el camino de entrada de papá, mi estómago se apretó de todos modos. La memoria muscular no desaparece de la noche a la mañana.
Esa casa todavía albergaba años de expectativas, y podía sentir mi cuerpo preparándose para volver a la versión de mí que mantenía las cosas en funcionamiento. Me senté en mi coche por un momento, con las manos en el volante, respirando lentamente. Luego salí y caminé hacia la puerta principal. Papá la abrió antes de que pudiera llamar. Se veía diferente a como lo había visto por teléfono. No enojado, no dramático, solo cansado. Su cabello estaba un poco más desordenado de lo habitual, y sus ojos tenían esa mirada magullada que la gente tiene después de un largo día de fingir que está bien. Se hizo a un lado para dejarme entrar. La casa olía débilmente a pizza rancia y café. No desagradable, solo real. La sala de estar tenía señales de que había habido gente, un par de platos de papel en la basura, abrigos sobre una silla, una manta doblada en el sofá. Se sentía habitada, no escenificada. David se aclaró la garganta como si fuera a empezar con una queja, luego se detuvo. Solo dijo, «¿Has vuelto?» Asentí. «He vuelto». Hubo una pausa. Nos quedamos allí mirándonos, ambos conscientes de que no solo estábamos hablando de mi presencia física. Estábamos hablando de lo que había cambiado. Señaló hacia la cocina, y lo seguí. Las encimeras estaban desnudas. Sin bandejas para servir, sin sobras elegantes empaquetadas ordenadamente en recipientes, sin evidencia de un festín que llevó días preparar. Parecía una cocina normal después de una festividad normal, no una actuación. David tomó la cafetera y se sirvió una taza, luego me miró como preguntando si quería una. Durante años, habría dicho que sí automáticamente, luego me habría levantado para prepararla yo misma. Esta vez, dije, no, gracias, y me quedé sentada. Ese pequeño momento importó más de lo que debería. David se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con los dedos alrededor de su taza, los hombros ligeramente caídos, como si los hubiera estado sosteniendo a propósito y finalmente se hubiera cansado. Él habló primero. Se me fue de las manos, dijo. Esperé. No llené el silencio. No lo rescaté con excusas. Respiró hondo. La gente llegó temprano. No esperaba eso. No tenía un plan. Asentí una vez. Papá bajó la vista a su café, luego la levantó. Cintia hizo que pareciera que me he estado aprovechando de ti. Las palabras fueron cuidadosas. No una confesión, no una disculpa, sino un reconocimiento de que la acusación existía. Dije en voz baja, papá, lo has hecho. Su mandíbula se tensó por un segundo. Parecía que quería replicar, luego se detuvo. No lo pensé de esa manera, dijo. Simplemente me acostumbré a que tú te encargaras de las cosas. Ahí estaba. No malicia, hábito. Derecho envuelto en familiaridad. Podía sentir los latidos de mi corazón en la garganta, pero mantuve mi voz firme. Acostumbrarse no lo hace justo. Papá exhaló por la nariz, y por un momento, pareció más viejo de lo que recordaba. Miró más allá de mí, a la encimera vacía, como si pudiera ver todas las comidas que solían aparecer allí sin que él entendiera cómo. No pensé en el costo, dijo finalmente. Quiero decir, sabía que costaba dinero, pero no lo sumé. No me di cuenta de cuánto. Sonaba avergonzado al decir eso, como si admitir la ignorancia fuera humillante. Casi me ablandé por instinto, el viejo reflejo que te dice que hagas que tus padres se sientan mejor. Pero me detuve. Consolarlo nos devolvería directamente al mismo patrón, donde yo manejo sus sentimientos y él no aprende nada. Así que, le dije la verdad. Pagué por más de lo que crees, papá. Pagué porque pediste que las cosas fueran elegantes. Querías que fuera de alta categoría. Querías que la gente quedara impresionada. Y cada vez que intenté mencionar un presupuesto, me dijiste que no fuera tacaña. Los ojos de papá se desviaron, luego volvieron. No lo negó. Podía sentir que el aire en la habitación cambiaba. No tenso de manera explosiva, tenso de manera real, como una herida que se está limpiando. Duele, pero es necesario. Tragó saliva. No debería haber dicho eso. Dejé que eso quedara en el aire. Era lo más parecido a una disculpa que había ofrecido hasta ahora. Luego dijo, no sabía que llevabas la cuenta.
Eso me golpeó de una manera extraña, no porque fuera ofensivo, sino porque revelaba cómo me veía, como alguien que podía absorber y olvidar, como alguien cuya generosidad se reiniciaba cada año como una página en blanco. Respondí con suavidad pero con firmeza, no llevaba la cuenta para echártelo en cara. Llevaba la cuenta porque era mi vida. Era mi dinero, y seguía esperando que dejara de sentirse como una carga. Papá miró su taza durante un largo momento. El silencio se prolongó. Podía oír el débil tic-tac de un reloj en algún lugar de la casa. Me recordó todas las horas silenciosas que pasé preparando comida mientras todos los demás hablaban en la otra habitación. Papá se aclaró la garganta de nuevo. Nora me dijo que cancelaste el servicio de limpieza. Sí, dije. Levantó la vista, sorprendido por mi franqueza, como si esperara que lo justificara. No lo hice. Asintió lentamente. Supongo que tampoco me di cuenta de que estabas pagando por eso. No dije, te lo dije. No dije, deberías haberte dado cuenta. Simplemente dije, estaba pagando por muchas cosas, papá. Se frotó la frente con la palma de la mano, un gesto que recordaba de mi infancia, generalmente reservado para momentos en que se sentía abrumado. En aquel entonces, mamá habría intervenido y suavizado las cosas. Ahora mamá se había ido, y papá se enfrentaba a una incomodidad que ya no podía pasarle a otra persona. Me miró, y su voz era más baja. La gente preguntó dónde estabas. Sostuve su mirada. ¿Qué les dijiste? Dudó. Les dije que estabas molesta, que exageraste. Había vergüenza en su rostro al decirlo, como si se hubiera escuchado a través de las preguntas de Cynthia y hubiera reconocido la crueldad de ello. Asentí una vez. Eso es lo que siempre haces cuando digo que no. Lo conviertes en un asunto de mi estado de ánimo en lugar de tus expectativas. David abrió la boca, luego la cerró. No discutió. Simplemente escuchó, y eso solo se sintió como un cambio. Respiré hondo. Papá, necesito que escuches esto. No voy a hacer eso más. No voy a pagar por las fiestas. No voy a financiar una Navidad de alta categoría para que puedas parecer generoso. Sus ojos se abrieron ligeramente, no con ira, sino con sorpresa, como si no hubiera esperado que la conversación fuera tan clara. Continué, manteniendo mi tono tranquilo. Si quieres ser el anfitrión, entonces sé el anfitrión. Lo planificas. Haces un presupuesto para ello. Si quieres ayuda para cocinar, puedes preguntar, y yo decidiré si puedo. Pero no soy la opción por defecto. Y mi tarjeta de crédito no es parte de la tradición. David parpadeó un par de veces. Pude verlo procesando. Esta era probablemente la primera vez que le hablaba como un adulto estableciendo términos en lugar de una hija pidiendo permiso. Se movió en su silla. ¿Entonces qué? Simplemente dejamos de tener Navidad. Negué con la cabeza. No, todavía podemos tener Navidad, pero será realista. Será compartida. Estará dentro de un presupuesto que acordemos de antemano. Y si invitas a una multitud, necesitas estar preparado para manejar lo que eso conlleva. David miró la mesa. Luego preguntó en voz baja, ¿y si no puedo? La pregunta me sorprendió. No era manipulación. Sonaba a vulnerabilidad, o al menos lo más cercano que podía llegar a ella. Respondí honestamente. Entonces invitas a menos gente, o haces una comida comunitaria, o pides comida, o no eres el anfitrión. Hay opciones, pero la opción en la que exiges perfección y yo pago por ella ha desaparecido. Su mandíbula se tensó de nuevo, y me preparé para la ira. En cambio, exhaló lentamente. Cynthia dijo algo, admitió. Dijo que te estaba tratando como a personal. Me miró como si esperara que discutiera con ella para que él pudiera sentirse mejor. No lo hice. Asintió una vez, casi para sí mismo. No me gustó escuchar eso. Mantuve mi voz firme. No me gustó vivirlo. Eso caló hondo. Pude decir que caló porque la cara de papá cambió. No dramáticamente, no con lágrimas, sino con un reconocimiento silencioso de que esto no era un malentendido. Era un patrón. Dejó su taza y se frotó las manos como si las calentara.
No quiero que te sientas utilizada, dijo. No respondí de inmediato. Dejé que la frase quedara en el aire porque la intención no es lo mismo que el impacto. Finalmente, dije, entonces no me utilices. Papá tragó saliva. Miró hacia la puerta de la despensa, el lugar donde los estantes habían estado llenos cuando llegué días antes. El vacío era un recordatorio físico con el que no podía discutir. Me miró de nuevo, y su voz fue cuidadosa. Entonces, si hacemos algo el próximo año, lo hablamos primero. Sí, dije. Lo hablamos primero. Y también hablamos de dinero primero, no después. Asintió de nuevo, más lentamente esta vez. En ese asentimiento, sentí el cambio de control. No una toma de poder, no venganza, solo el equilibrio regresando a una relación que había estado inclinada durante demasiado tiempo. David parecía cansado, pero ya no parecía a la defensiva. Parecía alguien que se había quedado sin atajos y finalmente veía el trabajo detrás de lo que solía dar por sentado. Se aclaró la garganta. ¿Te quedas a cenar esta noche? Hice una pausa, no porque no supiera lo que quería, sino porque quería elegirlo conscientemente. Dije, puedo quedarme un rato, pero no voy a cocinar. David esbozó una pequeña y reacia sonrisa, la primera señal de algo más ligero. Podemos pedir algo, dijo. Asentí. Eso funciona. Nos sentamos allí un momento más, la cocina en silencio, el aire todavía llevando el aroma del café y la Navidad ordinaria de ayer. No fue perfecta. No fue de alta categoría. No fue escenificada. Fue real. Esa fue la palabra que se quedó conmigo después de que dejé la casa de papá esa noche. ¿Real? No perfecta, no impresionante, no escenificada para la aprobación, simplemente real. Y por primera vez, me di cuenta de que esa era la sorpresa que papá nunca olvidaría. Las semanas después de Navidad pasaron en silencio. Sin consecuencias dramáticas, sin llamadas telefónicas a gritos, sin mensajes cargados de culpa pidiéndome que arreglara algo. El silencio fue diferente esta vez. No era pesado. Era respetuoso. Papá no me pidió que le reembolsara nada. No mencionó el costo de la pizza ni de las toallas de papel ni la incomodidad de ese día. No mencionó el dinero en absoluto. Y eso me dijo más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. En enero, llamó para preguntar cómo iba el trabajo, no para preguntar qué cocinaría la próxima vez, no para preguntar si podía ayudar con algo, solo para preguntar cómo estaba. Esa conversación por sí sola se sintió como una prueba de que algo había cambiado. La primavera llegó y se fue. Pasaron los cumpleaños. Las reuniones familiares ocurrieron de maneras más pequeñas y tranquilas. A veces papá era el anfitrión. A veces lo era otra persona. Y cada vez, había una conversación previa. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién trae qué? Preguntas sencillas que de alguna manera nunca se habían hecho antes. La primera vez que papá me preguntó directamente cuánto quería contribuir, casi me reí. No porque fuera divertido, sino porque era muy poco familiar. Le dije con qué me sentía cómoda. Él dijo, de acuerdo. Y eso fue todo. Sin presiones, sin comentarios sobre ser tacaña, sin expectativas superpuestas con obligación. Esa fue la verdadera sorpresa. Para cuando volvieron a llegar las fiestas, había menos gente, menos decoraciones. El menú era más sencillo. No había vino caro, ni demandas de alta categoría, ni carreras de última hora al supermercado que me dejaban agotada y resentida. Los costos se dividieron. La comida se compartió. Nadie le daba órdenes a nadie. Papá cocinó un plato él mismo. Lo observé en la cocina, moviéndose más lento de lo que recordaba, leyendo instrucciones en su teléfono, haciendo preguntas sin vergüenza. Ayudé cuando quise. Me aparté cuando no quise, y nadie asumió nada. Esa Navidad no brilló como las anteriores. No impresionó a nadie de fuera. Pero en su lugar sucedió otra cosa. La gente se quedó más tiempo en la mesa. Hablaron más. Rieron sin mirar hacia la cocina. Noté que papá me observaba una vez, no con expectativa, sino con algo más cercano a la conciencia,
como si me estuviera viendo como una persona en la habitación, no como la infraestructura que la sostenía. Más tarde, dijo, esto se siente diferente. Asentí. Lo es. No discutió. Fue entonces cuando entendí la verdad que me había llevado años aprender. Irme no fue venganza. El silencio no fue el castigo. No hice una escena. No di ultimátums. No exigí disculpas. Simplemente retiré mi dinero, mi trabajo y mi silla automático. Y todo se reorganizó en torno a esa ausencia. Papá nunca olvidó esa Navidad, no porque se desmoronara, sino porque le mostró algo que no podía ignorar, que el lujo que exigía siempre había sido subsidiado por mi silencio, que la generosidad no es una obligación y que el amor no viene con una factura adjunta. En cuanto a mí, también cambié. Dejé de medir mi valía por cuanto podía dar. Dejé de confundir el mantenimiento de la paz con el amor. Aprendí que los límites financieros no son fríos ni egoístas. Son necesarios, al igual que los emocionales. Todavía me presento por mi familia. Todavía me importa. Todavía ayudo. Pero ahora lo hago con consentimiento, no con presión, con claridad, no con miedo. Y eso ha marcado toda la diferencia. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto, el silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Díganme en los comentarios qué significa la integridad para ustedes y desde dónde están escuchando.